Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es presión. Ya se los había comentado que íbamos a ver el tema de presión el día de hoy. Este, y vamos a ver entonces en qué consiste y qué trata todo lo relacionado a este tema. ¿Sale? Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es presión, la definición. Vamos a ver también qué es presión hidrostática, presión atmosférica y presión absoluta. ¿Sale? Vamos a iniciar con presión. ¿Sale? Presión se define como la fuerza ejercida sobre una superficie. Así de sencillo se define presión. Se define como la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por superficie? Por un espacio o lugar. Por un espacio o lugar, efectivamente, y tan sencillo como ello, que lo podemos representar que una superficie es un área. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es si tenemos una superficie, simplemente el piso, y sobre el piso está parado una persona. ¿Sale? Simplemente el hecho de nosotros estar de pie sobre el piso, sobre cualquier superficie, llámese el piso, llámese una silla, llámese la mesa, cualquier superficie, estamos ejerciendo una presión, ¿sale? Nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre esta superficie, ¿sale? Así de sencillo, eso es presión. Eh, Ojo, nada más no hay que confundir presión con fuerza. Para que exista una presión, sí debe de ejercer una fuerza, pero presión y fuerza no es lo mismo, no son sinónimos, ¿sale? La presión es un resultado de que nosotros hayamos ejercido una fuerza. Poniéndolo en términos coloquiales, es como si nosotros aplastáramos o presionáramos algún objeto, ¿sale? Sobre una superficie. Bien, ahora, esta presión nosotros la podemos calcular y la podemos calcular simplemente aplicando esta fórmula. P mayúscula vamos a ocuparla para representar la presión, es igual a una fuerza sobre un área. Así de sencillo, con esa fórmula vamos a nosotros expresar la presión. Presión es igual a fuerza entre área, donde entonces tenemos que P es la presión, F será la fuerza y A es el área. ¿Sale? Ahora, nosotros vamos a seguir expresando estas unidades en el sistema internacional. Para las unidades del sistema internacional para el área, ¿qué unidades vamos a utilizar? ¿Centímetros o metros? Este, Ninguna de las dos, ¿sale? Con esas no expresamos área. ¿Con qué unidades expresamos área? Metros cuadrados, ¿sale? Las unidades del área son metros cuadrados. Ahora, las unidades para la fuerza, ¿cuál serán? ¿Newtons? Newtons, muy bien. Y entonces, si nosotros relacionamos estas unidades con esta fórmula, ¿qué unidades tendrá la presión? ¿Newton sobre metros cuadrados? Muy bien. Newtons, las unidades de la presión serán Newton sobre metros cuadrados, que eso a su vez me origina una nueva unidad que vamos a utilizar, que son los pascales. La vamos a representar con la letra P mayúscula, A minúscula. PA es igual a pascal. Entonces, las unidades para la presión serán los pascales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, Profe. No. ¿el área siempre va a ser metros cuadrados? Sí, para el área sí. Por ejemplo, si en el área nos dan no sé,
Nos dicen que esta persona está colocada sobre un cuadrado que tiene 20 centímetros por 20 centímetros, ¿sale? Entonces, para calcular la presión, bueno, primero necesitaríamos calcular el área, ¿sale? ¿Cómo calculamos el área de ese cuadrado? Pues simplemente multiplicando lado por lado, pero en este caso las unidades están en centímetros. Si multiplicamos centímetros por centímetros me va a dar centímetros cuadrados. Entonces tendría que convertirlo a metros cuadrados. O antes de hacer la multiplicación, estos centímetros los cambio a metros y a la hora de multiplicar metro por metro me va a dar metro cuadrado. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. No, profe. Bien. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de presión. Por ejemplo, en esta primera imagen, ¿qué es lo que alcanzan a apreciar? ¿Alguien parado sobre clavos? No Alguien sé. está parado sobre clavos. ¿Sí, Farfán? Lo mismo que dijo Juan. Ok. En este caso, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, colocamos aplicamos una fuerza con nuestro dedo sobre un clavo? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nos lastima. Nos Nos vamos a lastimar. lastimamos, ¿sale? Nos lastimamos, nos picamos, inclusive hasta podríamos llegar a sangrar. Porque esta persona que justamente está parada sobre clavos ni siquiera sangra y puede ahí permanecer por un largo tiempo sin tener ninguna afectación en sus pies. Están juntos, muy juntos. No hay una separación tan grande. ¿Por cuál, perdón? Porque todos están juntos y no hay una separación muy grande para que una fuerza, o sea, para que mayor fuerza caiga sobre ese clavo. Ahí se comparte. Ok, tiene que ver tanto la parte del área como de la fuerza, ¿sale? Nosotros vamos a retomar nuestra fórmula de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, dice que la presión y la fuerza van a ser directamente proporcionales, pero que la presión y el área van a ser inversamente proporcionales. ¿A qué se refiere directamente proporcionales e inversamente proporcionales? Que es igual y que es lo contrario. Ok, directamente proporcionales significa que lo que le pase a una le va a pasar a la otra. Ejemplo, si yo quiero que mi presión aumente, entonces, ¿qué deberá pasar con la fuerza? Deberá que ¿Crecer? deberá aumentar también. ¿Sale? Lo que le pase a una le va a pasar a la otra. Pero dice que con el área es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar con el área? Si quiero que la presión aumente, ¿qué va a pasar con el área? ¿Disminuye? Deberá disminuir. ¿Sale? Entonces, ahora, caso contrario. Si yo quiero que mi presión disminuya, ¿qué deberá pasar con la fuerza? Aumenta. Disminuir. Deberá disminuir, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasará con el área? Aumenta. Aumenta. Deberá aumentar. Muy bien, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Tenemos aquí un ejemplo de ello. Tenemos dos bloques, dos cajas, que son exactamente del mismo material y tienen las mismas dimensiones. ¿Cuál es la diferencia? Que están colocadas en posición diferente. Supongamos que esta es la caja A y esta es la caja B. ¿Cuál de las dos cajas está generando una mayor presión sobre el piso o sobre la superficie que se encuentra? ¿El B? Ok, por acá dicen que el La B, por acá ya La, dicen que la A, ya tenemos dos para la A. las dos. La A, ¿cuál dijiste, Itzel? Las dos. Las dos. Las dos están generando una presión,
pero ¿cuál de ellas genera una mayor presión? La, La A, No. ¿sale? ¿Por qué? La superficie sobre la que está la caja B es una muy similar a esta superficie, ¿sale? Mientras que la caja A, la superficie sobre la cual está colocada es una muy similar a esta. El área A, ¿cómo es respecto al área B? ¿Es mayor o menor? La A es menor. La A es menor. Entonces, ¿qué pasa cuando el área es menor? Cuando el área es menor, la presión que Sube. Aumenta. aumenta, ¿sale? Entonces aquí nosotros podemos concluir que a menor área, mayor presión. Y el caso contrario, a mayor área, menor presión, ¿sale? Entonces aquí, ¿cuál sería por ejemplo, qué pasaría si una persona te pisa con toda la planta de su pie y una persona te pisa, una señorita te pisa con el tacón de su zapato? ¿Cuál dolería más? Cuando La te del pisa tacón. el El tacón, tacón la del tacón. ¿Por qué la del tacón? porque es una tiene más menor área presión. y hace más presión. Exactamente, porque entonces tiene una menor área y entonces al tener una menor área ejerce una mayor presión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, Ok, no. bien. Pasamos entonces a la siguiente. Aquí tenemos un pequeño problema de ejemplo. Ahorita les hago zoom para que lo puedan observar. El problema dice, sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza de 60 newtons mediante un pistón de área igual a 0.01 metros cuadrados. ¿Cuál es el valor de la presión? Bien, para los que no alcancen a visualizar qué es lo que está sucediendo en este problema, está sucediendo algo muy similar a esta situación. ¿Sale? Tenemos una jeringa en la cual en esta parte tenemos agua y entonces es lo que dice el problema, que tenemos un líquido encerrado en un recipiente, ¿sale? Y todos hemos hecho alguna vez esta misma situación. Con uno de nuestros dedos tapamos el orificio de la jeringa y con el otro lo único que vamos a hacer es bajar el émbolo. A la hora de bajar el émbolo con esta mano, ¿qué es lo que estamos aplicando? Una fuerza. Una fuerza, ¿sale? Estamos aquí aplicando una fuerza sobre qué área, sobre esta área, ¿sale? Sobre el área del émbolo. Entonces de eso se trata esa parte o de esto habla este problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Dividiendo, o bueno, utilizando la fórmula. Ok, por ahí Cintia, si me apoyas con tu micrófono, porfa. Gracias. Vamos a aplicar, bueno, primero vamos a conocer nuestros datos o a registrar nuestros datos. Tenemos los datos, que son una fuerza de 60 newtons y un área de 0.01 metros cuadrados. Lo que me pide calcular es la presión. Aquí no tengo que hacer ninguna conversión de ningún tipo ni nada. Simplemente aplico mi fórmula de presión, que es fuerza sobre área, y puedo sustituir los valores en la fórmula. La fuerza, que son 60 newtons,
entre el área, que son 0.01 metros cuadrados. Simplemente divido 60 entre 0.01. 6,000. Muy bien. Como resultado voy a obtener 6,000 pascales. Esa va a ser la presión que va a tener ese líquido. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. No, Seguros. Simón. ¿Puedo pasarle a la siguiente? Sí. 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 Bien, ahora tenemos presión hidrostática. ¿Alguien que me apoye leyendo qué es la presión hidrostática? Yo. Adelante. Es aquella que origina todos los líquidos del fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. Ok, nosotros en la definición de presión vimos que era una fuerza ejercida sobre una superficie, pero esa fuerza puede ser ejercida ya sea por un sólido, por un líquido o por un gas. En este caso, en la presión hidrostática vamos a encontrar la fuerza que es ejercida por un líquido. Ahora, ¿en dónde se ejerce esa fuerza de líquido? En el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un recipiente que tiene agua en su interior. Entonces, esta agua que está aquí adentro del recipiente va a estar ejerciendo una fuerza. ¿Dónde? En el fondo del recipiente va a estar ejerciendo una fuerza, pero también en las paredes del recipiente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, ahora, supongamos que en este recipiente el líquido que yo tengo aquí es agua. Y esa agua me está generando, por lo tanto, una presión hidrostática. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de obtener agua, tengo, por ejemplo, gasolina? Al mismo nivel tendría gasolina, pero ¿qué pasaría? ¿Sería la misma presión? No. Sí, porque es un líquido, ¿no? Ok, ¿alguien más? Yo digo que igual que sería A lo ver, mismo. Benjamín, ve. ¿Mandé? Yo digo que igual sería igual porque son líquidos. Ok, pero entonces no importa si, por ejemplo, tengo aquí primero agua y después lo cambio por gasolina, por alcohol, por miel, por algún otro líquido, seguirá siendo la misma presión porque son líquidos. No. No, porque cada uno tiene diferente densidad. Exactamente, al cambiar de líquido, cambia la densidad. Entonces, la densidad va a ser un factor que cambie en la presión hidrostática. No importa que todos los líquidos que yo ponga en este recipiente los ponga al mismo nivel, si yo cambio de líquido, entonces va a cambiar su densidad y por lo tanto va a cambiar la presión que me esté generando. ¿Sale? Ahora, yo tengo este líquido hasta este nivel y hasta este nivel esta agua me está ejerciendo una cierta presión. ¿Qué pasaría si yo ahora lleno por completo el recipiente? ¿Esa presión cambiaría? No, aumentaría. Sí. Cambiaría la presión, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que ver también, además de la densidad? Tiene que ver el nivel al cual esté ese líquido, ¿sale? Este es qué tanto líquido tengo. Lo voy a representar con la letra H. ¿Sale? Entonces también influye qué tanto líquido tengo o hasta qué punto de ese líquido voy a calcular la presión. Ahora, ¿cómo voy a calcular esa presión hidrostática? Bueno, la voy a representar con la letra P mayúscula y la letra H minúscula. Es igual a la densidad, que ya quedamos que
y va a influir a la aceleración de la gravedad y a la altura o profundidad. ¿Sale? Entonces, donde aquí voy a tener que pH es la presión hidrostática, Rho es la densidad, G es la aceleración de la gravedad, y aquí arriba voy a poner a H, que es la altura o profundidad. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué unidades vamos a utilizar. Para medir la altura o profundidad, ¿qué unidades vamos a utilizar? ¿Metros? Metros. Centímetros. Muy bien. Metros. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? ¿Cuánto vale G? 9.81. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad, ¿qué unidades tiene? Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Kilogramos sobre metro cúbico. Y si nos está diciendo que, que esto también es presión, ¿qué unidades vamos a utilizar para expresar la presión hidrostática? Pascal. Kilogramos Pascal. por metros. ¿Sale? Entonces las unidades de la presión hidrostática también serán los pascales. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No. Ok. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí 3 recipientes con agua y también, si alcanzan a apreciar, tenemos ahí, o cada uno de los recipientes tiene una esfera. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice que la presión hidrostática va a estar en el fondo del recipiente y en las paredes de ese recipiente. Ahora, ¿pero qué pasará con esta esfera que yo tengo aquí adentro? ¿También el agua le estará ejerciendo una presión o no? Sí, ¿no? Porque ya es una superficie. Exactamente. Entonces, alrededor de ella, también el agua estará ejerciendo una presión. ¿Sale? Ahora, vamos al segundo recipiente. De acuerdo a la presión hidrostática, bueno, esa presión va a estar en el fondo del recipiente y en las paredes de ese recipiente. Pero ¿qué pasa con esta esfera? ¿Va a estar recibiendo una presión por parte del agua? No. No. Sí, pero va a ser muy poquita. ¿Por qué? Si alcanzan a observar, hay un pequeño contacto entre la esfera y el agua. Entonces, en ese pequeño contacto donde está la esfera y el agua, existe una presión. ¿Sale? Solamente ahí donde está el agua y la esfera en contacto. ¿Sale? Bien. ¿Qué pasa en el último recipiente? Otra vez, la presión va a estar en el fondo del recipiente y en las paredes del recipiente. ¿Qué va a pasar con la esfera? Que está ejerciendo una presión alrededor de la Tiene esfera. una presión. Que también el agua va a estar ejerciendo una presión alrededor de esa esfera. ¿Sale? Ahora, supongamos que este es el recipiente 1, este es el recipiente 2 y este es el recipiente 3. ¿En cuál de los 3 recipientes la esfera recibe una mayor presión? En el Tres. primero. En el El 1. primero. En el 1. Ok,
Hay unos que Tres. dicen que en el 1, hay otros que dicen en el 3. En el tercero, ¿Qué es lo que me va a indicar qué recipiente o en qué recipiente la esfera recibe una mayor presión? Pues la profundidad a la cual se encuentra, ¿sale? Por ejemplo, la profundidad de la esfera en el recipiente 1 está en este punto, ¿sale? Esta es la profundidad a la cual se encuentra. Mientras que la esfera del recipiente 3 se encuentra a esta profundidad. Entonces, quedamos que la profundidad iba a ser o nos iba a determinar si podíamos tener una mayor o una presión o una menor presión hidrostática. Entonces ahora, viendo las profundidades, ¿en qué recipiente la esfera recibe una mayor presión hidrostática? Todos. No es cierto, uno. En el recipiente 1, ¿sale? Recuerden, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática, ¿sale? Claramente, la esfera en el recipiente 1 se encuentra más profunda o más honda que la esfera en el recipiente número 3. Entonces, es por ello que la esfera del recipiente 1 recibe una mayor presión. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. no. Ok. Ahora, tenemos otro ejemplo, un ejemplo muy similar. Tenemos aquí una botella de agua que tiene 3 perforaciones. Pongamos aquí que esta es la perforación 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿En cuál de los orificios el chorro de agua sale con mayor presión? La tres. 3, ¿no? En el En el tres. 3. Tres. Ok. Efectivamente, como lo sabemos, recuerden que tiene que ver la presión. ¿Sale? Aquí está el nivel del agua, y entonces, perdón, la profundidad. Aquí está la profundidad a la cual se encuentra el orificio número 3. Aquí la tenemos. Esta es la profundidad a la cual se encuentra el orificio número 2. Y esta es la profundidad a la cual se encuentra el orificio número 1. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Es por ello que, por ejemplo, hay unos termos de color naranja en los que luego venden los triciclos que venden el café y el pan, traen unos termos muy grandes de color naranja. Siempre los orificios de ese tipo de termos, normalmente los orificios se encuentran hasta la parte de hasta abajo del termo. ¿Por qué? Pues para que el agua salga con una mayor presión. ¿Sale? Es por eso que está diseñado de esa manera. Lo mismo pasa con los tinacos de agua. El tinaco de agua que tienen en su casa, está la tapa y siempre el tubo por el donde sale el agua, ya para la regadera y todo la instalación de su casa, siempre está hasta la parte de abajo del tinaco. ¿Para qué? Para que esa agua salga con la mayor presión posible y pueda llegar a todos los espacios de su casa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. 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 Ok. Aquí tenemos otra situación. Tenemos 3 recipientes. Primero, si observan, los 3 recipientes se encuentran al mismo nivel, colocados en el mismo nivel. Y los 3 recipientes, al estar pintados de color rojo, significa que tienen el mismo líquido. Entonces, ¿en cuál de los 3 recipientes habrá una mayor presión hidrostática? La 1. Ok, por acá ya dicen que en la 1, El uno. otro que dicen en el 1. En el 1. Ok, Tres. por aquí alguien ya dijo que en el 3, bueno, ya van. Bien, ¿qué también podemos observar? Que el nivel de líquido en los 3 recipientes es exactamente el mismo. Supongamos que ese nivel se encuentra a 20 centímetros. ¿Sale? Vamos a calcular cómo
cuál sería la presión hidrostática en cada uno de estos recipientes. Por ejemplo, la presión hidrostática para el recipiente 1 dice que la presión hidrostática es la densidad por la aceleración de la gravedad, por la altura o la profundidad. Entonces, al sustituir los valores, supongamos que ese recipiente tiene agua. Entonces, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad sabemos que vale 9.81. ¿Y cuánto vale la altura o la profundidad? 20 centímetros. 20 centímetros, pero quedamos que las unidades que íbamos a utilizar iban a ser metros. Entonces simplemente lo dividimos entre 100, esos 20 entre 100, para poder expresarlo en metros. Me da un valor de 0.2 metros. ¿Sale? Y nada más multiplicamos, vamos a multiplicar 1000 por 9.81 por 0.2. Nuestra presión en el recipiente 1 es de 1962 pascales. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Vamos a ver qué sucede con el recipiente 2. El recipiente 2 dice que es la densidad por la aceleración de la gravedad, por la altura, es igual. Quedamos que tenían la misma sustancia, en este caso es agua. Entonces la densidad vuelve a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración de la gravedad, que son 9.81, por la altura, que quedamos que todos estaban a la misma altura, y es de 0.2 metros. ¿Cuánto es el valor de la presión en el recipiente 2? Pues es el mismo resultado, ¿no? 1960 pascales. Exactamente, 1962 pascales. ¿Qué pasaría si hiciéramos el recipiente 3? Sería lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta situación? Que siempre y cuando tengamos el mismo líquido en los tres recipientes y queramos calcular la presión en el mismo punto, la presión va a ser exactamente igual sin importar la forma que tenga el recipiente. ¿Sale? Cuando ustedes lo vieron de primera instancia, pudieron pensar que a lo mejor en el número 3 había una mayor presión porque el recipiente era más grande, tal vez, o en el 1 porque era más pequeño y entonces el área se reducía y la presión era mayor, ¿sale? Pero si tenemos el mismo líquido y están en el mismo nivel, entonces la presión va a ser la misma en los tres recipientes. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Bien, llegamos a la presión presión atmosférica. La presión atmosférica no es otra cosa más que la presión que genera la atmósfera o el aire, todo el aire que nos rodea, sobre los objetos, ¿sale? Nosotros estamos en todo momento rodeados de aire, de esa atmósfera. Entonces, ese aire es un gas y entonces también quedamos que los gases pueden ejercer una fuerza, pueden ejercer una presión sobre los cuerpos. En este caso, son todos los cuerpos que se encuentran en la atmósfera, ¿sale? Y esta presión puede variar con el estado del tiempo y con la altitud. Y la presión atmosférica normal a nivel del mar tiene el valor de una atmósfera o de 101.325 pascales. Bien, pero ¿a qué se refiere la presión atmosférica? Vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. En este punto nos vamos a encontrar a nivel del mar. A esto se refiere
las siglas ANM, a nivel del mar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí está una persona que se encuentra a nivel del mar y aquí hay una persona que se encuentra en la parte más alta de una montaña. ¿En cuál de los dos puntos, a nivel del mar o en la parte más alta de una montaña, se encontrará una mayor presión atmosférica? En la parte más alta de la montaña. Parte más. Ok, En la parte más alta. Montaña. Ok, bien. Quedamos que la presión atmosférica iba a ser esa que origina o que se genera la atmósfera, o más bien el aire, dicho en palabras más sencillas, el aire sobre nosotros. Entonces, en este punto tenemos todo esto lleno de aire, o sea, todo este aire está sobre nosotros, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa en la parte más alta de la montaña? En la parte más alta de la montaña, solamente esta parte de aire está sobre esa persona. Entonces, ¿dónde encontramos una mayor presión atmosférica? ¿A nivel del mar Nivel del o en la parte animal más del mar. alta? ¿Sale? Entonces, a nivel del mar encontraremos la mayor presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros vamos subiendo a la parte a la montaña, hasta llegar a la parte más alta, se dice que vamos ganando altitud, ¿sale? Que vamos ganando altura. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión atmosférica? ¿Va a ir aumentando o va a ir disminuyendo? Va a ir disminuyendo. Exactamente. Entonces, en este punto encontraremos una presión atmosférica, ¿sale? Por eso es lo que decía aquí, lo que mencionaba, que esa presión varía con la altitud, ¿sale? A eso es a lo que se refiere cuando dicen, es que vive a nivel del mar o vive más alto. Por ejemplo, nosotros aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México estamos a una altitud mayor que la del nivel del mar, ¿sale? Entonces, nuestra presión atmosférica es diferente. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar que viva en la playa? Sí. Sí, cuando llega a venir de visita aquí a su casa, y llega a estar algunos días aquí, eh, no sé, tal vez les ha comentado, ustedes han percibido que tiene algunos malestares, que a veces le duele la cabeza, o le duelen los oídos, o como que se marea. Eso es debido al cambio de presión. Esa persona que vive a nivel del mar está acostumbrado a vivir en una mayor presión atmosférica. Si viene aquí al Estado de México y se encuentra a una altitud diferente, entonces aquí va a encontrar una menor presión atmosférica y por eso tiene esos malestares físicos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros viajamos en automóvil. Cuando viajamos en automóvil y vamos en la autopista, cuando vamos a otro estado de la República, y nosotros notamos que se nos tapan los oídos. El que se nos tapen los oídos es debido a un cambio en la presión atmosférica, ya sea que pasamos a un lugar con una mayor presión atmosférica o contrario, con una menor presión atmosférica, y por eso se nos tapan los oídos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok. Ahora, ¿cuánto vale esa presión No. atmosférica o cómo se determinó esa presión atmosférica? Bueno, esa presión atmosférica se determinó con algo llamado barómetro de mercurio, que fue un experimento que realizó Evangelista Torricelli. ¿En qué consistía este experimento? Bueno, este experimento consistía en un recipiente, tenía un recipiente, si se dan cuenta este recipiente está abierto y en ese recipiente tiene mercurio. Lo que hizo Torricelli fue llenar, este es un tubo de vidrio, el cual lo llenó de
mercurio primeramente y después lo colocó boca abajo dentro del recipiente que también tenía mercurio. Lo que uno pensaría que pasaría es que todo el mercurio que había en el tubo de vidrio se iba a salir y se iba a quedar en este recipiente. No sucedió así. Lo que pasó fue que solamente bajó el nivel del mercurio. Esta parte del tubo está vacía y todo lo demás tiene mercurio. ¿Cuánto se quedó en ese recipiente, en ese tubo delgado de mercurio? La cantidad de 760 milímetros de mercurio. Este experimento lo hizo a nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor de 760 milímetros de mercurio, pero bueno, dijeron, es que ¿cómo lo vamos a mencionar con unidades de milímetros de mercurio? Pues si está diciendo que esa presión es a nivel del mar, pues entonces, y es la presión atmosférica, pues entonces pongámosle que eso es igual a una atmósfera. Entonces, otra unidad para medir la presión atmosférica son las atmósferas. Estas normalmente se utilizan ya para cuestiones climatológicas y ya cuestiones muy específicas. Ahora, nosotros dijimos que la presión la íbamos a expresar en pascales. Entonces, estos 760 milímetros de mercurio o esta atmósfera, ¿cuánto valen en pascales? Pues valen 1.013 por 10 a la 5 pascales. Estos tres valores son el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Sale? Entonces, lo podemos expresar en milímetros de mercurio, lo podemos expresar en atmósferas o en unidades del sistema internacional, que son los pascales, también podemos expresar esa presión atmosférica. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, ¿por qué de 760 milímetros pasó a 1.013? Ah, es lo que te digo. Cuando Torricelli hizo este experimento, este tubo muy delgado medía 1 metro y estaba graduado, ¿sale? Entonces, este mercurio llegó hasta la altura de 760 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces, por eso te digo, la primera unidad que salió de la presión atmosférica fueron los milímetros de mercurio, pero después dijeron, pues si estamos hablando de presión atmosférica, pues entonces que su unidad sean atmósferas. Pero después llegó el sistema internacional y dijo, no, la presión atmosférica, la presión se mide en pascales, y entonces la presión atmosférica también la vamos a expresar en pascales, y entonces la presión atmosférica tiene este valor en pascales, 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Ok. Ahora, tenemos por último la presión absoluta. ¿Esta presión absoluta cuál es? Es la presión que hay en el interior de un recipiente. Sea cual sea este recipiente, es la presión que se encuentra dentro de ese recipiente. Y esa presión absoluta, aquí la tenemos, presión absoluta, ¿cómo la vamos a calcular? Pues simplemente sumando la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? La presión manométrica no es otra cosa más que una presión diferente a la presión atmosférica. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿a qué profundidad se encuentra un buzo en el interior del océano si la presión absoluta que se ejerce sobre él es de 222.428 pascales? Y como dato aquí nos está dando la densidad del agua de mar. Este 5 no vale.
nos dice que la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos. El primer dato que nos encontramos es la presión absoluta. ¿Cuánto vale esa presión absoluta? 222.428 pascales. Entonces aquí anotamos nuestra presión absoluta, que es de 222.428 pascales. ¿Qué otro dato tenemos? Pues tenemos la densidad del agua de mar. Bien, entonces lo registramos. La densidad del mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, si hay una presión absoluta, entonces también deberá haber una ¿qué? ¿Presión qué? Atmosférica. Atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ese dato también lo podemos registrar. La presión atmosférica es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a pasar? Me dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. De esta fórmula que acabo de escribir, ¿qué es lo que nosotros conocemos? La presión absoluta Presión y la atmosférica y presión presión atmosférica. absoluta. Exactamente, la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, ¿qué podemos calcular? La presión manométrica. ¿Sale? Entonces, despejando esa fórmula, ¿qué nos queda? La presión manométrica será igual a ¿qué? Si este está Presión sumando, absoluta, mm, presión atmosférica menos presión absoluta. al revés, ¿sale? Presión absoluta menos presión atmosférica, ¿sale? Porque el que vamos a cambiar es este hacia acá, ¿sale? Entonces es presión absoluta menos presión atmosférica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta acá? No, Ok, ahora, simplemente sustituimos los valores. Presión manométrica es igual a la presión absoluta, que son 222.428, menos 1.013 por 10 a la 5 pascales. Al hacer esa resta, me va a quedar un resultado de 121.128 pascales. ¿Sale? Entonces yo ya encontré la presión manométrica, ya encontramos la presión manométrica, pero ¿eso de qué me va a servir? ¿Qué me pide aquí en mi problema? ¿A qué profundidad se encuentra un buzo? De las presiones que ya vimos, ¿cuál es la que maneja profundidad? La hidrostática, algo así. La presión hidrostática, ¿sale? Entonces, retomando, me dice que la presión manométrica va a ser una presión diferente a la atmosférica. Entonces, esta presión manométrica yo la puedo considerar como la presión hidrostática. ¿Sale? Esta presión manométrica yo la puedo considerar como la presión hidrostática. Y ahora,
Me dice entonces la presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura o la profundidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué conozco de esta fórmula? Pues yo ya conozco la presión hidrostática, que es igual a esto. Yo conozco la densidad porque me dio la densidad del agua de mar, que son 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Y yo conozco cuánto vale G, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué no conozco? H. Entonces simplemente hay que despejarla. Ahora, la densidad y la gravedad están multiplicando a la altura. ¿Cómo van a pasar de este lado? Dividiendo. 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 Entonces la fórmula despejada me va a quedar H es igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. Entonces, ya puedo sustituir los valores, ¿sale? La altura o la profundidad me dice que es la presión hidrostática, que quedamos que iba a ser este valor. Entonces aquí tengo 121.128 pascales entre la densidad del agua de mar, que son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por G, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa operación, voy a obtener como resultado que la profundidad a la cual se encuentra ese buzo es de 11.98 metros. Y ese sería mi resultado que me está pidiendo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el resultado del problema es la altura, encontrar la altura. Sí, porque aquí me está preguntando a qué profundidad se encuentra un buzo en el interior del océano. Si la presión absoluta que se ejerce sobre él es de 222.428 pascales, ¿sale? Entonces quiero saber a qué profundidad o qué tan adentro del mar está ese buzo. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar la presión manométrica, que esa presión manométrica yo la puedo considerar como la presión hidrostática, y entonces una vez con ello puedo encontrar el valor de H. ¿Dudas hasta ahí? Profe, también la presión manométrica también puede ser atmosférica, bueno, otra presión que nos enseñó. No, recuerden que la presión manométrica es diferente a la presión atmosférica. Sí puede considerarla de esta manera. Por ejemplo, voy a ponerla con otro color, que esta presión manométrica yo hubiera dicho que era igual a esta presión que se calculaba fuerza sobre área. ¿Sale? Tal vez si no me hubieran dado, ¿cómo te diré? Por ejemplo, podemos encontrar un problema que diga, ¿cuál es la presión? Bueno, a la que se encuentra un objeto y nos hubieran dado la superficie o la fuerza a la que tiene, ¿sale? Entonces, como me está hablando de una fuerza o de una superficie, entonces sé que esta presión necesito calcularla, y entonces puede ser con esta manométrica. ¿Dudas? No. Ok. No, maestro. Bien, entonces en el transcurso del día de hoy van a estar, les voy a publicar la actividad para, para la siguiente semana. Van a tener muy bien tiempo para realizarla, y ya saben que si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje para solventar esa duda, ¿sale?
muchas gracias por el día de hoy. Si ya no hay dudas, nos vemos la siguiente sesión. Sale pues, chicos, entonces cuídense mucho, bonito fin de semana y nos vemos la próxima. Chao, que me cuidan. Bye. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, Adiós, profe. profe. Cuídese. Adiós.